Voy a hacer una mini presentación, que la gente que está aquí, obviamente creo que la mayoría te sabe quién eres y te conoce, pero bueno, por si alguien no lo sabe y alguien que esté viendo el vídeo después, tenemos hoy con nosotros a Adrián Suárez, que es doctor por la Universidad de A Coruña, especializado en Game Studies, nativas de videojuegos, desde 2018, si no me equivoco. Ha trabajado en muchísimas revistas, de hecho en algunas que otras nos hemos cruzado escribiendo algunas cosas. Mundo Gamers, en 3D Juegos, Mundo Gamers. en algunas extintas por ahí detrás, como Zen Games y demás. Sí. Es profesor de comunicación digital en la Universidad Internacional de La Rioja, ¿no? Sí, ¿no? Sí. 2020. Y aparte también formas parte de un grupo que, bueno, eso también lo podéis, todo esto en realidad lo podéis, es casi protocolario, porque es lo que podéis encontrar en casi cualquier descripción que busquéis de Adrián, porque forma parte de un grupo de investigación, MediaArt, sí. dedicado al tema de narrativas, comunicacionales, audiovisuales y todo, digamos, un poco en el ámbito digital. Las cosas ricas del querer. Además del libro que nos trae aquí, que es, que se te va a ver a ti porque está en grande, porque te he puesto en grande para que se te vea a ti que estás hablando, pero ese libro maravilloso que se llama He soñado que soñaba, muy, 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 muy recomendable, increíble. Yo lo tengo lleno de posits por todos sitios, porque creo que hay muchas ideas que sacar de ahí, muy interesantes. También escribiste un libro sobre Mario, si no me equivoco, con Ale. Con Ale, sí. Pareja. Y por supuesto que ya nos han hecho medio spoiler por el chat de por ahí, el padre de las almas oscuras, hablando un poco de Miyazaki a través de su obra, ¿no? Hidetaka Miyazaki a través de su obra. Más allá de toda esta, que se repartirá una copia entre los participantes, ¿no? Dicen por ahí, sí, claro, casi. Somos una editorial pequeña, por favor, chicos, comprensión. Please understand. Más allá de todo esto que yo pueda decir y que pueda comunicar y expresarle a la gente, a mí me gustaría también que tú dijeras, bueno, y quién es Adrián y cómo llega hasta esto, ¿no? Hasta todo, hasta dedicarse, digamos, 100%, o cómo le nace esta querencia por todo, ya no solamente lo que vamos a entrar un poquito más adelante en profundidad, que es el tema del videojuego japonés y demás, sino el videojuego en general. Pues por estudiar arquitectura, la verdad. Yo soy arquitecto y estudié arquitectura 9 años, porque la carrera de arquitectura se hace al final súper larga. Y en el proceso de estudiar arquitectura, pues aprendí mucho a hacer análisis de espacios, a estudiar urbanismo, análisis de ciudades, análisis de comportamiento. Y al final te das cuenta que hay muchos elementos muy similares a cuando hablas de videojuegos, a cómo los elementos conectan, a cómo las piezas casan, que también tiene mucha relación con la narrativa. Y a mí de pequeño, yo siempre recordaré que, mi madre, que estudió Historia del Arte, ella fue la que de pequeño me enseñó a entender e interpretar el arte. Entonces, como que se me juntaron esas dos cosas, con que los videojuegos siempre me gustaron. Yo siempre recordaré el día que con 8 años venía de la playa y mi padre apareció jugando con una Mega Drive recién instalada con el Altered Beast. Juego que parecía un juego malo, pero de aquellas para mí era la vida, ¿sabes? Ver cómo se ponía todo mazas el protagonista. Entonces se juntó todo eso con de repente ver una vez de esto que te gusta todo esto, ¿no? Estás muy metido en el arte, en la investigación, en todo esto, pero para mí todo esto cobró forma porque antes me tomaba los videojuegos como si fueran, pues eso, me entretenía y ya está, ¿no? Pero hubo un momento en el que jugando a Dark Souls, que cuento esta historia siempre, yo estaba jugando a Dark Souls como un juego difícil, voy pasando por ahí, me voy cagando en la madre que diseñó a este tío, a este japonés sádico, pero de repente me encontré con Sif. Y hubo un momento en el que, pegándome con Sif hincó la rodilla en la tierra y vi que sufría y que seguía pegándome. Y en lugar de levelear la fuerza, al revés, estaba más débil. Entonces a mí eso me taladró la cabeza. Y entonces empecé a todo eso que yo venía aprendido de antes, de que me gustan los videojuegos, de todo, del propio análisis de arte, del análisis de investigación, empecé a preguntarme qué pasaba ahí, ¿no? Y de hecho luego recogí también ideas que había visto de antes. Por ejemplo, siempre hablo también mucho de Soleil, un RPG de Mega Drive, en el que hay una parte en la que te conviertes en un monstruo, tú te pasas el juego matando monstruos, y de repente te conviertes en monstruo y vas al nido de una madre, monstruo, y te dice la madre monstruo, tranquilo hijo, los humanos ya se irán dentro de poco, ¿no? Entonces como que te juntan varias ideas en la cabeza, veo así, me hace clic, ella fue cuando me estalló la cabeza y dije, tengo que investigar más sobre esto, tengo que meterme a escribir sobre esto, tengo que meterme a investigar sobre esto. Y de ahí me metí más en prensa de videojuegos, me metí más en investigación de videojuegos, intenté de forma infructuosa aprender Unity, aunque publiqué el juego en Google Play, el mejor videojuego para beber, que tuvo su éxito en las navidades hace 3 años.
y hasta hoy, y escribiendo libros y disfrutando. Y luego, antes lo hablábamos fuera de micros, mi ambición y mi gran objetivo al final con todo esto que escribo es lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que a día de hoy, como investigador o como escritor o como lo que sea, tengo la tremenda ambición y esperanza de que tres mundos que para mí están súper separados, que no deberían, prensa, desarrollo e investigación, se junten. Y este libro, de hecho, en concreto, funciona de esa forma. Es un libro que está escrito partiendo de declaraciones de desarrolladores que fui a preguntarles de cosas, partiendo de investigaciones que yo hago como investigador, y que además está muy relacionado con la prensa del videojuego, ¿no? Entonces yo espero que de este libro del que estamos hablando, pues todo, pues no sé, que tus alumnos hablen sobre ello, que gente saque ideas. De hecho, por eso cuando me enseñaste el libro lleno de POSIT, para mí fue como el mejor piropo, ¿no? Porque es como, bien, no quiero que lo leas, sino que alguien vaya a su blog y comente una idea, quiero que alguien haga un análisis basándose en esto, quiero que haya investigaciones sobre esto, y sobre todo que alguien que desarrolla videojuegos diga, ¡buah! Me has dado una idea, chaval, maravillosa. Es que, sinceramente, y siendo honesto, creo que ahí es donde está la potencia realmente de este libro. Me parecería muy injusto que directamente cogiera el libro, lo leyese y pensase que, bueno, pues ha sido un rato que hemos estado leyendo, que hemos pasado muy bien. Como verás, ya ha habido algunos que han desaparecido porque ya he tomado otras notas y ya, bueno, ya voy quitando, voy actualizando cada vez que leo, voy actualizando esto, porque sobre todo, y bueno, tengo marcapáginas por un lado, POSIT por otro, y anotaciones. A mí, yo soy, no sé la gente, pero yo soy muy fan de anotar cosas en los libros. Y de anotar cosas también, de ir casi de hacer otro libro con el libro que estoy leyendo, ¿no? Es como ir apuntando cosillas. Precisamente por eso que comentaba, yo creo que es muy necesario que cada vez salgan más voces, y que además tú también hablas bastante de las voces aquí, pero que cada vez salgan más voces a intentar unir esos conceptos, ¿no? El concepto del desarrollo, el concepto de la formación, el concepto de la investigación, de la prensa, ¿no? Toda esta parte de lo académico, podemos llamar, ¿no? También toda esta parte de personas que están que intentan analizar, intentan arrojar luz sobre lo que se desarrolla, incluso gente que vertebre su desarrollo en base a estudios que haya hecho, a investigaciones que hayan hecho otras personas. Yo creo que siempre ha habido como una guerra un poco, hay una medio guerra. Hay una guerra, aparte que nos molestamos los unos a los otros. ¿O no? Que parece que hay una molestia ahí, ¿no? Y para mí, sinceramente, es todo lo contrario. Es decir, te comentaba también fuera de micros que tuve la oportunidad hace bastante poco, casi a principios de curso, ya lloví un poco, pero bueno, de compartir una mesa redonda con Tatiana Delgado, Víctor Navarro Remesal, José Monchan, o sea, no, pesos pesados, muy, 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 muy pesados, tanto de la formación como del desarrollo, como de la investigación. Es decir, gente que sabe de lo que está hablando, lleva muchos años haciendo esto y ya muchos años intentando transgredir, ¿no? Intentando apoyarse los unos en los otros para crear cosas disruptivas y para ir un poco más allá, no quedarse simplemente en lo que vemos, ¿no? A simple vista. Y me parece que este libro va precisamente de eso. Va de analizar ya no solamente en lo que significa los videojuegos, o sea, en los videojuegos de los que habla, de no quedarnos con lo obvio, cuando hablas, por ejemplo, de budismo, hablas de cosas como el Satori, hablas de cosas muy, muy, muy profundas realmente, que tienes que empezar a que tu cerebro se va abriendo casi como un melón, ¿no? En plan, bueno, y esto hacia este lado, ¿y por qué me está hablando de esto? Porque eso que tú decías de que tú sentías con Dark Souls es un poco lo que se siente con el libro también. Es decir, ¿por qué en este caso, en este momento me está hablando de esta cosa concreta? Y empiezas como a rascar también, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que me gusta es ojo spoilers, pero ojo porque igual estos spoilers que te voy a hacer te pueden llevar a que quieras ver o interpretar el juego que aún todavía no lo has hecho y puedes darle una magnitud que no tiene. Me parece muy interesante eso, porque lejos de asustar a la gente y decirle, es que si no has jugado a esto, que también sabemos que dentro del mundo del videojuego hay mucho elitismo en el sentido de, es que si no has jugado a esto no eres un Los carnet, macho, es la hostia, Entonces, claro, hablar de, bueno, pues si no has jugado a esto, a lo mejor este es el momento en el que te empiezas a replantear cómo deberías jugar y por qué deberías jugar, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante vertebrar todo ese discurso, ¿no? En base a esto que hemos estado hablando. Yo creo una cosa que dice sobre lo de transgredir. Yo hay muchos conceptos que aparecieron en investigación hace como 20 años y que a día de hoy se siguen usando igual. Y yo en el libro intento también darles como cierto sentido. Y hay una cosa que me da muchísima rabia cuando en el videojuego se habla de la cuarta pared, de romper la cuarta pared, ¿no? Sí, porque en el videojuego una y otra vez nos decimos, ostras, se ha roto la cuarta pared, ¿no? Y claro, hay que tener cuidado con eso porque
si empezamos a hacer un análisis del desarrollo japonés, del arte japonés, del arte clásico japonés, te das cuenta que los japoneses en su vida quisieron levantar ningún muro, ninguna cuarta pared, ¿no? Entonces, claro, yo al final te das cuenta de que eso no lo he dicho yo. Hay investigación de Víctor Navarro Remesal y de Picard, de gente muy buena, que ya te demuestra que el desarrollo japonés de videojuegos se basa en que nunca hay una cuarta pared, ¿no? Sin embargo, igualmente en prensa o igualmente en desarrollo se sigue hablando de la cuarta pared, ¿no? Cuando ya hay investigaciones que están hablando de cómo hacer desarrollo en que la cuarta pared nunca ha existido. Y es algo ridículo hablar de cuarta pared, por ejemplo, a día de hoy, cuando el propio videojuego nada más empezar te dice pulsa start. Entonces, ¿sabes? Son cosas que hay que empezar ya a dar, o el tema de narrativas, de lo que es la emergencia en la narrativa, ¿no? Y hay que empezar, yo creo, a quitarnos esos nombres que aparecieron, en serio, en 1998 y empezar a evolucionar con ellos todos de la mano, ¿no? Entonces el libro va mucho de eso, porque lo que hace es lo que dices tú, no únicamente se pone a explicar cómo analizar una narrativa japonesa, ¿no? Sino que se pone a explicar cómo se llegó a día de hoy a que las narrativas japonesas sean así, y en ese escarbar descubres cosas como esas, ¿no? Como que Hideo Kojima nunca quiso levantar una cuarta pared, o que Hideo Kojima no es que quisiera ser nunca un tío que le gusta el cine, sino que es un tío curioso que le gusta siempre traicionar al fan, transgredir. Entonces, creo que es un libro que intenta dar como un paso más allá y sobre todo poder charlar del tema, que a mí es lo que más me importa, ¿no? Mira, te voy a confesar, ya ahora entraré a preguntar de cosas así como más directas del libro y demás para que hablemos un poquito más, pero yo tengo dos partes muy claras favoritas del libro, ¿vale? Tengo muchas anotaciones de muchas cosas que me parecen muy interesantes, pero dos partes muy interesantes. Una era esta, cuando hablas del teatro, cuando hablas de los puentes, de cómo está, de la disposición de los propios, cuando describes, ¿no? Y le enseñas al lector no sé cómo se pronunciaría el no, realmente la N con la... El teatro, teatro no sería, teatro, Sí. teatro no. Lo que se refiere él, para que no hayáis leído el libro, es que yo parto de una de las ideas de las que parto es que el budismo zen tuvo muchísimo impacto en esa época y una de las vertientes artísticas fue el teatro. Y entonces la gracia del budismo zen para explicárselo a la gente era generar espacios artísticos en los que las personas pudieran penetrar en la obra para sentir la idea de vacío que tenían las obras. Y una de ellas fue el teatro. Entonces en el teatro no, lo que se hacía es que había una gran permeabilidad entre el espacio escénico y donde estaban los espectadores. Entonces se montaban unos escenarios en los que casi en función del espectador que eras, veías unas cosas y otras, y eso poco a poco fue evolucionando al teatro kabuki y fue evolucionando ya a un teatro más convencional, ¿no? Pero siempre sin cuarta pared. Y en el teatro kabuki incluso ponían unas plataformas que iban desde el escenario hasta la parte trasera y los actores avanzaban, ¿no? Entonces la cultura japonesa de siempre, en todas sus obras, tiene la cuarta pared como una broma ya, es en plan, ¿qué cuarta pared, macho? Exacto. Justo era esa, la parte del teatro, y la parte que hablas de toda la cuarta pared, de cómo no existe toda la parte, digamos, un poco, porque todo eso entronca con el discurso también de la no individualidad, todo este tipo de cosas, ¿no? De cómo el creador también, o de que tiene que ser un diálogo más que un monólogo del creador a la persona. Esa parte, digamos que está muy centrada en en un capítulo concreto, pero creo que es como un poco el regusto que queda al leer todo el libro, ¿no? Es decir, cómo al final vamos basando, o se va basando toda esta narrativa compleja japonesa en base a unos elementos muy naturales, muy orgánicos, y realmente cuanto más pensamos, o sea, cuando pensamos que más sofisticado es todo lo contrario. Justo. Es realmente cuanto más orgánico o como más nos relacionamos realmente entre nosotros. Es decir, muchas veces pensamos que los japoneses, cuando vemos un robot, ya pensamos que es algo, no, pues esto es que es algo totalmente artificial, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos expresando no es nada más y nada menos que como son las relaciones orgánicas reales que vemos, ¿no? Y yo creo que ese es el regusto que deja al final cuando lees el libro, ¿no? Es decir, ostras, me acaba de destrozar todo esto que yo tenía en la cabeza, que pensaba que era de una manera o que era de otra, y al final resulta que es mucho más sencillo de lo que yo estaba planteándome. Solo que estaba usando, como hemos dicho antes, estaba usando un léxico que no era el adecuado, o estaba usando un punto de vista que ni siquiera era el que yo creía, o lo tenía afectado por X otros motivos, ¿no? Eso al final es una cosa que va un poco cambiando eso. La primera pregunta que te voy a hacer para meternos de lleno en He soñado que he soñado, ¿vale? La primera pregunta es muy sencilla, es ¿por qué? Ya más o menos las has contestado antes, pero ¿por qué esta obsesión por los creadores japoneses? A ver,
Honestamente, a mí me parecen como grupo la fuerza creativa más interesante que ha dado nuestra industria, sin desmerecer a otros autores, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo muchos problemas con autores americanos porque al final tienden a finales en los que hay que salvar el mundo y viva América. Creo que en España ahora sí que empieza a haber creativos muy interesantes y en Europa también empieza a verlos. Pero creo que igualmente la punta de lanza la tuvo al comienzo de todo la creación japonesa. Pinchó mucho en el 2000, pero creo que el revulsivo que fue de 2009 hasta 2017 los volvió a llevar de nuevo a donde estamos ahora. Entonces creo que es un tipo de creación que ha funcionado siempre muy bien y que ha aportado siempre muchas cosas nuevas y que todo el resto de la industria ha funcionado, iba a decir a remolque de ellos, pero al final somos todos, o sea, todo es lo mismo, todo está hibridado. El otro día fui a una entrevista con Midgar Studios, que sacaron ahora Age of Eternity, y ellos me decían que están haciendo un JRPG. Entonces, claro, al final, ¿qué es Japón o qué es? ¿No? Entonces, yo creo que igualmente tuvimos que analizar como el epicentro explosivo del videojuego, pese a que evidentemente desde América llegó lo que llegó. Japón al final es creo que es el músculo que hay, ¿no? Y además de Japón me interesan muchas cosas, me interesan mucho la forma que tienen ellos de crear, la forma que tienen de expresarse. Y hay una cosa que siempre me gustó mucho de Miyazaki, que me pareció que yo cada vez que la leo o escribo sobre ella me alucina, que es cuando se junta con su equipo de desarrolladores y habla sobre crear imágenes con palabras, ¿no? Es una serie de declaraciones que las tienes en Dark Souls Design Works, libros de arte maravillosos. Y el tío es la hostia, porque el tío se siente y te dice que él trabaja con un estilo creativo que coge a los concepts y les dice, oye, tengo estas ideas, trabajad libremente y luego lo anexionamos, ¿no? Y dice Haas por comentarios, dice, lo que intentaron Miura es para Miyazaki su obra, ¿no? Que es algo increíble. Y me gusta mucho la honestidad que tienen estos creadores de asumir y asimilar ideas que tienen en su entorno sin ningún tipo de vergüenza. Es decir, Dark Souls es Berserk, Nier es Evangelion. Y son cosas que tienen mucho gusto por coger, comerlo, avanzar, seguir, avanzar. Y eso es algo que aquí no tenemos tanto. Hace 2 días, con la muerte de Kentaro Miura, qué pérdida, por Dios, había gente diciendo por Twitter o por redes sociales que Dark Souls, fusilada de Kentaro Miura, ese tipo de pensamientos no deberían ser así, ¿sabes? Porque todo al final, la industria cultural es que tiene que alimentarse, ¿no? En el libro lo pongo, en el libro al final el videojuego japonés viene del teatro, del arte del budismo, de los manga, de los ovas de los 90, de lo que pasó con las latas de los soldados americanos por las cuales el mercado japonés tuvo que ponerse a hacer robots. Es decir, la fusión del mercado japonés y la forma que tiene de trabajar me fascina. Y, por ejemplo, no únicamente lo hace Miyazaki. Entrevistas también de Miyamoto, de Shigeru Miyamoto, cuando estaba en Nintendo EAD, eran iguales. Se juntaban 4 personas con un grupo de equipos y tenían ideas. Las juntabas todas de forma más horizontal, luego trabajaban siempre con la figura de productor que lo ordenaba todo, porque siempre hace falta este product owner, este productor o la persona que esté ahí, el director de arte, y avanzaban, ¿no? Entonces me parece una industria, joder, pues muy honesta, ¿no? Pese a todo lo que puedan ser, y con ganas de expresarse a sí mismos, con una historia muy trazable y con mucha intención, la verdad. Yo es que además me quedo embobado porque me pasa una... Fíjate tú lo que decías, cuando has mencionado a Miyazaki, ni se me viene también a la mente, en cuanto a la hora de crear el otro Miyazaki, que ya decir el otro Miyazaki es un dolor casi, pero bueno. Ya, tío, vaya otro Miyazaki, ¿eh? Correcto, vaya otro Miyazaki. Bueno, habrá más, en Japón seguro hay más Miyazaki, pero... Hay dos, uno y medio. Hay uno y medio. Tiene un documental maravilloso que se llama Reino del... Kingdom of Madness o una cosa así, ¿no? El reino de la locura y el reino de los cielos y la locura, una cosa así, que habla de cómo trabajan en Estudio Ghibli. Y fíjate hasta el detalle, y claro, cuando yo leía el libro, no podía hacer más también que pensar en todo este tipo de mensajes que nos llegan de cómo trabajan, ¿no? En Japón. Y una de las cosas que me recordaba era esto, uno de los detalles que aparecen en el documental, y es que ellos, por ejemplo, aprovechan cuando tienen que dibujar, cada vez que hacen ilustraciones y tienen que hacer animación y demás, no van abriendo directamente, si de repente se les gasta un color, ¿no? Por así decirlo, no abren un color nuevo para pintar, tienen un cajón en el que van soltando. Si por ejemplo has usado un color rojo, ¿no? Para algo determinado, pintas, lo echas en este cajón, y si otro compañero necesita un color rojo, no tiene que ir a abrir uno nuevo, va, busca de ese cajón. Entonces, y como el equipo trabaja de esa manera horizontal, igual que Miyazaki lo puede utilizar en un momento, lo necesita otra persona del equipo que obviamente no es Miyazaki, que es uno de los dibujantes que está allí con él, y lo coge igualmente. Y como en una hora determinada se iban todos a ver el atardecer,
y pintaban. Eso es la hostia, ¿eh? Es decir, como en un momento determinado paraban la producción. No, no, chicos, venga, vamos ahora, llevamos trabajando todo el día, vámonos a la azotea, miraban el atardecer y cada uno dibujaba el atardecer como ellos lo veían y lo ponían como... Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, cuando después decimos, se nota que este producto, o se nota que esta historia, se nota que esto tiene este sello, tiene cual, no sé qué, es que hay un saber hacer detrás, hay una forma de hacer las cosas muy diferentes, hay una forma de aceptarse a ellos mismos y su cultura poco acomplejada, o sea, sin complejo ninguno. Y es lo que tú decías antes, es muy occidental esto de pensar, esto es una fusilada de, esto lo han pillado de tal sitio, y sin embargo se ve como algo natural el decir, bueno, pues voy tomando estas referencias culturales, saco esto de aquí, saco esto de allí, y con todo ese imaginario colectivo que hay en una región muy concreta, hago y creo un producto, creo otra cosa nueva, creo un nuevo. Y a mí eso me parece fascinante. De hecho, una de las... yo creo que esto lo que provoca es que hasta el propio jugador lo asimile de una manera diferente, el producto japonés, ¿no? Lo que nos viene de allí. De hecho, conceptos que tú tratas en el libro, como por ejemplo la opacidad, el enseñar poco a través de la claridad, algo muy vacío, esos nudos, ¿no? Argumentales que, como tú has dicho antes, lo de, ostras, ¿por qué está sufriendo dolor si estamos peleando? Si tal. Claro. Es como dar mucho de muy poco. ¿Crees que la industria japonesa, los creadores, vamos a decir creadores, que es mucho más bonito, los creadores japoneses tratan de una manera mucho más adulta y madura a la persona que se va a enfrentar a esas historias? ¿O no juzga de antemano, digamos, a la persona que se va a enfrentar a esas historias? A ver, es que la palabra adulta es súper complicada, ¿eh? Por eso, de llevar a cabo. no juzga, Claro. por eso cambiaba no Tú juzga. piensa que las series de Marvel también son adultas, pero que son más oscuras. Quiero decir, Claro. lo de ser adulto es duro, ¿no? Pero yo no creo que sea un tema de ser adulto o no ser adulto. Dice Haas, se me viene con esa pregunta Nomura y no sé yo, y tienes razón, ¿no? Es decir, claro, yo no creo que vaya más por ahí, yo creo que va más por una forma de expresar las producciones culturales o artísticas, ¿no? Que es lo que también contaba con el tema de cuando venimos de un elemento cultural, o sea, de una producción cultural que prima que la persona se meta dentro de la obra, tú no puedes darle todo el significado de la obra, tienes que trabajarlo con curiosidad, tienes que fomentar las ganas de que la persona entre en la obra, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú haces un videojuego en el que todo el acervo, todo el lore, toda la historia se entregue en bandeja, el jugador no tiene la curiosidad de meterse ahí dentro. Y pasa igual con la dificultad. Si un juego es muy, muy fácil, tampoco tienes la complicidad como para meterte en él y pelearte, sino que lo resuelves como quien va te lo pasas bien, no pasa nada, buen rollo, pero no tienes esa complicidad o ese enganche. Entonces yo creo que todo viene de eso. No creo que Nomura, como dice, ¿no? Que Nomura o Taro diga, tengo unos autores unos chavales muy maduros, voy a darles. No, creo que dicen, las cosas nosotros las entregamos de esta forma. Es, por ejemplo, incluso cuando hablamos de Nier Automata y su estructuración por finales, o la forma incluso en la que esconden lore en las armas cuando evolucionan de nivel, no creo que eso sea algo premeditado de decir, vamos a estructurar, vamos a hacer un script y vamos a estructurar. No, creo que es una forma natural y propia que se tiene. Incluso Nomura, que en mi opinión es un narrador un poco mediocre, pero tiene historias que funcionan. Él tampoco, no creo que él tenga todo planificado, porque de hecho ves entrevistas y cuando, por ejemplo, sacó Birth by Sleep, te dice que es que tuvo de repente una idea cuando se despertó que Aqua aparecía en Islas del Destino a dar y va tirando, ¿no? Entonces yo creo que es algo como es bastante innato la forma de ofrecer obras que sugieren más que dan. Y yo ahora estoy haciendo entrevistas a desarrolladores porque a mí a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo estudio a los japoneses, ¿no? Y luego te das cuenta que, por supuesto, la gente que desarrolla en España o en América, por supuesto, nació con Son Goku, con Dragon Ball y también con estos, ¿no? Entonces hacen sus propios productos, pero nacionales, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta que toda la gente que está, entre comillas, copiando desde Occidente las narrativas y la forma de ser de Dark Souls, por ejemplo, lo hacen parecido, pero el lore que entregan es súper amplio, súper bestia. Como que tienen miedo a que la gente no entienda lo que es. Yo jugué hace poco un juego que se llama Morbid and the Seven Acolytes, cojonudo, me lo pasé muy guay, me gustó mucho, pero cada vez que encontraba una pieza de lore, ocupaba toda la totalidad de la pantalla y me contaba muchísimas cosas, ¿no? Y creo que sí que hay buscar diferencias a nivel narrativo entre occidentales y japoneses. Yo la diferencia ahora la veo ahí, en esa facilidad que tienen ellos de poder entregar esas sugerencias y la necesidad occidental de decir, uy, que el jugador se me queda sin saber las cosas, ¿no?
Y yo todo esto en el libro lo articulo porque, claro, esto era una teoría que yo tenía. Entonces, yo por 3D Juegos pude entrevistar a Nomura 2 veces, a Suzui, a la gente de Atelier. Entonces, claro, yo les iba preguntando mis movidas. Algunos me miraban con cara de, pavo, estás loco, ¿no? Pero, por ejemplo, Masanobu Suzui, él me lo dijo, se quedó así y me dice, ostras, chaval, pues ahora que lo dices, es que es verdad, nosotros no pensamos en estas cosas, pero como nos viene toda esta herencia cultural, pues es verdad que trabajamos así por todas estas. Entonces, te das cuenta que al final tenemos ciertas diferencias entre países, pero creo que las diferencias las tenemos por la cultura que hemos mamado. Es decir, por el cristianismo, ellos el budismo, que ellos también tuvieron el sintoísmo y otra mezcla, ¿no? Hasta por programas de tele que veíamos de pequeños, todas esas experiencias culturales luego nos cambian como creadores. Y de hecho yo tengo mucho interés, a lo tonto, en saber, por ejemplo, toda esta tropa, Miyazaki, Nomura, y la gente que desarrollaba en España o todo esto, no eran gente que pasó por la universidad, no eran gente con formación. La generación que viene ahora de creadores es gente que pasó por la universidad. Tengo muchas ganas de saber qué diferencia hay entre gente que se formó a sí misma en el estudio y gente que pasó por las universidades. Las creaciones serán diferentes, no lo serán. Si estudiará a estos autores de esta forma, directamente se enseñará, como decíamos antes, ¿no?, a pulsar botones. Entonces, tengo interés también, ¿no?, en ver cómo esas diferencias se extienden. De hecho, es una pregunta bastante interesante. Una pregunta que nos daría casi para otra hora entera o para 4 o 5 horas. Yo me abro una cerveza y pasamos aquí el rato, ¿eh? Sí, porque es que realmente es así. Es decir, todo este cambio hay un cambio bastante grande de paradigma, ya no solamente allí. Y lo que te he dicho antes, en creadores de aquí, hay mucha gente que lleva muchos años desarrollando juegos, que lleva muchos años haciendo cosas en general, a nivel internacional, que antes no existían todas, ni universidades, ni escuelas, ni nada. Y va a haber una diferencia bastante grande, entre otras cosas porque el discurso ya se unifica en algunos casos de creación, y eso hace también que se dirija hacia un punto determinado, ¿no? Cosa la cual es bastante interesante. Decías antes, cuando hablábamos, ya te decías, no era tanto como de la madurez, sino del juicio hacia el jugador. Es decir, si no prejuzgo al jugador, si no creo que va a tener una forma u otra de jugar, yo directamente le planteo las cosas sí, mira, más o menos nos están preguntando por ahí. Además, hablas de ello en el libro. Entonces, sí. Sí, el budismo japonés tuvo al final una herencia, o sea, una serie de valores culturales, ¿no? Hubo varias épocas, la Heian, la Karamura, entonces cada una de ellas tuvo unos elementos artísticos, ¿no?, que los japoneses le pusieron nombre para estudiarlos. El Mono no Wari es uno de ellos, y es uno, en mi opinión, de los más potentes, que es la belleza de lo efímero. Y antes comentaba Adri que en el estudio Ghibli se iban a ver el atardecer. El japonés, en función de este, porque tampoco quiero yo quedar como los japoneses son, ¿no?, que es como decir los andaluces son o los gallegos son, ¿no? Pero en base a estos principios culturales, estos valores artísticos, te explican que la belleza no está en la noche, sino en el atardecer. No está en la flor que se abre, sino en el capullo de la flor que se va a abrir. Entonces, son ese tipo todas de ideas culturales artísticas que luego, claro, por supuesto, se transmiten a la narrativa y se transmiten a todo. Y creo que no hay mejor representación de lo hermoso que es una flor que no se ha abierto, que es un capullo que se va a abrir, por ejemplo, en la narrativa de Dark Souls. Nunca se acaba de abrir. Bloodborne, nunca te acabas de saber qué ha pasado en realidad. A mí, por ejemplo, que te dejen sin revelar qué significan exactamente esos girasoles al lado de Lady María, eso es potente porque no sabes, nadie te lo dice exactamente lo que pasa. En el momento que se descubriría, te daría igual. Justo, fíjate, es que además viene muy bien porque todas las cosas que me había apuntado, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de estas cosas, vamos a hablar de todo este tipo de historias, y tiene mucho, al final se cristaliza mucho la propia conversación que estamos hablando. Una de las preguntas que yo tenía, o uno de los comentarios que yo tenía acerca de todo esto, básicamente era de la declaración de intenciones de no explicar las cosas, de que tú al final no hay una interpretación, sino simplemente una contemplación de esto y disfrutar de esa parte, y en contraposición a lo que podemos decir que son juegos occidentales, en los que, como tú decías antes, todo es muy obvio, todo es te lo enseño, todo es consume esto rápido y sigue haciendo otra cosa, y es como de una manera un poco más distinta, ¿no? Y sin embargo, cuando nos vamos a la parte de la narrativa, digamos, la narrativa japonesa, nos encontramos como sugerencias, esa puerta entreabierta, como la puerta de PT, ¿no? Entreabierta, la puerta del baño, que luego está el miedo más allá, ¿no? Y mira, dice Marcos Tebas, muchas gracias por venir, like y subscribe. Marcos, por estar aquí.
Dice Andrés, por eso en todas las obras japonesas lo inmortal se trata como corrupto. Y es cierto, lo que no muere no puede ser hermoso, porque la propia muerte en sí encierra belleza. De hecho, hablan de la belleza de la vejez, la belleza de lo marchito, y es justamente en La Espada del Inmortal, por ejemplo, manga maravilloso, la inmortalidad de Manji, del protagonista, es algo que quiere quitarse de encima. Y los occidentales, al contrario, los occidentales perseguimos la inmortalidad. El que es inmortal es feliz, ¿no? Y luego descubre que, oh vaya, sale mal. Pero ahí estamos. Y, por ejemplo, dice Juanjo, ¿no? El mensaje de Miyazaki con la saga Souls o con la obra en particular. Al final es eso, es que al final están transmitiendo todas esas ideas de belleza, todas esas ideas de sugerencias, todo ese sumergirse en el mundo y ese apreciar y descubrir. No creo que haya, o sea, y hay que entenderlo de esa forma. Es decir, precisamente por esto no hay un mensaje. A Miyazaki siempre le dijeron, es que, tío, te odias la religión cristiana. Y dice, no, yo es que hago un videojuego como entiendo que es. ¿Qué pasa? Que es que como lo entiendo que es, son con todos estos valores estéticos contextualizados y filtrados por la obra de Fumito Ueda. Entonces, no hay un mensaje en obra de Miyazaki que diga ser inmortal es malo o Wing es un pedazo de cabrón, deja a tus niños jugar con los dragones. No, es un mensaje de eso, de un mundo reinterpretado en base a Berserk, en base a Dungeons and Dragons, con todas estas ideas y estos valores estéticos sugeridos y sumergiéndonos en él. Yo creo que, de todas formas, la mayor pirueta es la de Bloodborne. O sea, los cabos que deja sueltos en Bloodborne son de genio del mal, o sea, de fabuloso. Bueno, sí, al final, fíjate porque hemos estado hablando todo el rato de cultura, de lo japonés, ¿no? Vamos a seguir, obviamente, y tenemos bastante más para esto ahí. Pero a mí había una pregunta que no paraba de rondarme la cabeza, ¿no? Cuando hablamos y sobre todo cuando leía todas estas reminiscencias de, bueno, pues de la cultura, de la propia arquitectura también, cuando hablas un poco de cómo las casas, ¿no? Y de las describe, las casas japonesas y cómo hacen que la naturaleza entre pero sin entrar y que todo al final sea un uno, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Nosotros vivimos en un sitio, en un país realmente muy cargado de una mitología propia, de unas raíces muy fuertes, de unos personajes también como muy fuertes y sin embargo creo que la forma que hemos tenido siempre de representarlo en los videojuegos no tiene nada que ver con este calado, pero me sorprende, digo que se me venía todo el rato a la cabeza porque me sorprende la fascinación que tienen los orientales por muchas de nuestras costumbres. Dime un manga en el que no he sacado un Quijote. Correcto. O sea, a mí me fascina, ¿no? Como ellos sí miran hacia acá para algunas cosas y sin embargo nosotros no somos capaces de sacar esa esencia para hacerlo de una manera distinta, ¿no? Bueno, Blasphemous, a lo tonto, sí, afina bastante, ¿eh? Y de hecho a mí Blasphemous, la interpretación que hace de lo cristiano y cómo lo viste sin crítica, entre muchas comillas, me parece que está también bastante muy acertado. A mí Blasphemous me interesó muchísimo cuando salió. ¿Podemos decir que es porque parece más oriental que occidental? Claro, pero luego también quiero ir a eso, tío. Sin entrar, pero tampoco para sí, te entiendo, claro. La conversación. Sí, te lo compro, te lo compro 100%, que hay mucha inspiración en todo eso. Pero yo creo que lo importante de estos libros guapísimos, niños comprazos, que tengo que pagar muchos pañales, que me viene otro bebé, pues yo creo que además lo importante es eso, ¿no? Que al final haya una especie como de cultura hibridada del videojuego y que seamos capaces de reconocer, o sea, ¿por qué hago este libro? Lo importante es reconocer todos estos puntos, pensar en ellos y quitarnos de encima que sean japoneses, americanos o de Betanzos. Y decir, ¿cómo los uso yo, no? ¿Cómo los empleo yo? Y yo a día de hoy, salvo casos como por ejemplo Blasphemous o Hollow Knight, creo que la forma de trabajar con la forma de contar cosas todavía es muy occidental. Y yo tengo la duda, como se decía también de las universidades, sino es también intoxicada por las ideas de marketing. Yo soy profesor de marketing y a tope con el marketing y con el estudio de usuarios, ¿no? Pero si un estudio de usuarios me dice que los jugadores no son capaces de entender una historia, porque si yo hago test de usuarios, focus group o lo que sea, no la entienden, ¿no incluyo algo tan sutil en el juego o sí que lo incluyo? Es que tengo un mogollón de preguntas, tío, de esas para ver cómo vienen los nuevos años. Y de hecho, una de las preguntas que tenía tiene que ver con esto, porque en uno de los pasajes del libro dices que algunos autores hablan de que lo intrincado muchas veces de su narrativa no es más que una decisión comercial. Sí, claro. Eso dijo Satoshi Kon. Y eso teníamos que hacerlo así y mira, al final pues resultó que parecía que era más complejo a nivel narrativo. Claro, tío, o sea, ¿qué es más complicado a nivel narrativo que alguien que te quiere explicar algo que te está mintiendo? Y se traba, se confunde, equivoca los tiempos verbales. Pues joder, Demon's Souls, es que te das cuenta, tío, Demon's Souls, Nier, el primer Nier, y son felices desastres, llegados pues, a limitaciones técnicas, no sabemos qué hacer. Demon's Souls llegó por el proyecto de Kingsfield roto,
Y le dieron a Miyazaki y dije, mira, Miyazaki, esto ya está medio hecho, tira, que no hay nada que perder. Y Miyazaki con lo que tenía, tiró. No tenía dinero para cinemáticas, no tenía dinero para personajes, no tenía dinero para escenarios, y recortó y pegó, y claro, los dibujos que quedaban por contar eran por un tema económico también, pese también por las ideas de Fumito Ueda y esas historias. Y el propio Satoshi Kon, el gran maestro del anime complejo japonés, que de ahí viene todo, el tío lo decía, me viene genial la complejidad porque yo corto aquí esta escena que no me ha quedado bien, la quito y como queda más liado, más complejo. Perfecto, vamos allá. Eso que me ahorro. Y es verdad. Y luego Nolan vino a copiarle plano a plano. ¿Por qué? Porque la gracia de la complejidad... ¿Por qué estamos hablando tanto de complejidad narrativa? ¿No? De estos valores que haces que no sepas dónde estás, quién eres. Porque es muy juego. O sea, nos viene muy bien porque es muy juego. Es muy divertido. De hecho, joder, ¿cómo se llaman las películas que trabajan con este tipo de narrativas? Películas puzzle. Porque son juegos puros. Es decir, tú cuando juegas a Dark Souls tienes el juego de acabártelo y el juego de interpretarlo. Y luego el juego de teorizar. Y luego el juego de una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por eso son tan interesantes, ¿no? Me pregunta Gastón Nahuel sobre las elecciones de qué pasará con el mundo abierto de Elden Ring, ¿no? Me parece interesante, porque creo que si trabajó a día de hoy con ICO, como base, mundos muy mecánicos, muy polvorientos, ahora va a poder trabajar con un mundo abierto más similar a Shadow of the Colossus. Y además, a mí lo que más me interesa es la relación con el caballo, tío. ¿Cómo va a trabajar un personaje de Miyazaki todo el tiempo acompañado? Es una cosa que me interesa un montón. Lo tratará como la basura, lo cuidará, se inspirará también en lo que le pasa a los animalitos de Fumito Ueda. Vete a saber, ¿no? Pero me interesa mucho, tío. Y Miyazaki es un tío, además, que me gusta mucho cómo trabaja, From Software en general, porque aunque todos los juegos sean como muy iguales, en realidad, en estructura, es la hostia como itera, el cabrón, porque te cambia mucho las cosas todas. Y tiene siempre un diálogo, ¿no? Y al final el diálogo me gusta porque también va mucho a valores estéticos de la cultura japonesa, que son siempre a la sencillez y a la elegancia. ¿A qué puedo quitar? Y Bloodborne es un ¿qué puedo quitar magistral de todo Dark Souls? Y Sekiro ni te cuento. Sí, de hecho, para que veas hasta qué punto llegamos en esta casa, vamos a decirlo así, uno de los libros que casi al principio de curso que recomendó, porque además salió por esa fecha, más o menos, fue El padre de las almas oscuras. Y porque creo que sin tirar más flores de las que ya hemos hecho hasta ahora, creo que realmente hace un análisis muy certero y habla, o sea, a una persona, a un chaval que de repente llega a una escuela que quiere hacer videojuegos, enfrentarse a un texto así. Y porque, a ver, hasta ahora, obviamente, cuando una persona que más o menos pues no se ha parado ni un par de segundos a leer, saca otra vez el libro, a leer una maravilla como del revés, que si no, en vez de comprar, te lo van a vender a ti. Ah, no. Así. Que claro, esta es la complejidad. Claro, ahí Mama. narrativa compleja. Claro. De repente descubre que o sea, él intuía, ¿no? Es lo que hablábamos antes, esa intuición de yo intuyo que hay un mensaje detrás, intuyo que hay algo más, intuyo que no es simplemente dar botones. Y de repente me doy cuenta que hay otra persona en otro lugar del mundo que en mi mismo idioma me está explicando, porque eso también es muy importante, cosa que yo creo que la divulgación y lo académico a nivel nacional está haciendo un gran favor a los desarrolladores, digamos, porque aunque suene mal, pensando e investigando en el mismo idioma, esto parece una tontería, pero no lo es. Es decir, es verdad que hay muy buenos textos académicos de muchísimos autores, pero que de repente a un chaval que entra y nuevo y empieza a leer y empieza a ver que hay gente en su país dedicándose a investigar sobre esto y a ir más allá, que de una saga como Dark Souls, Sekiro, Bloodborne y demás, alguien le empieza a hablar que hay mucho más allá de el meme de que es complicado, de que es imposible, de morir muchas veces, sino de que todo eso tiene un sentido en lo que está ocurriendo, es realmente lo que yo creo que marca la diferencia con el resto de cosas, ¿no? Y es un poco lo que decíamos antes, es ahí donde se juntan esas tres partes, ¿no? De formar, educar y al final desarrollar, ¿no? Yo creo que esto es vital para esa consecución de cómo van a ir y de cómo van a ir cambiando ese discurso entre la gente que se formó en un estudio, trabajando en un estudio, y la gente que se empieza a formar en centros estudiando, ¿no? Es muy importante ese tipo de cosas y ahí sí es donde hace un favor enorme.
¿no? Pero creo que, con lo que estás diciendo ahora, creo que da igual los libros que yo haga o las clases que tú des, creo que para encontrar esa revelación alguien tiene que encontrarla en un videojuego concreto. Es decir, yo creo que es muy válido que hay gente que hace videojuegos porque le parecen guays. Sí, sí, Lo veo perfectamente válido, ¿vale? Pero creo que para que encuentres ese clic que te da la cabeza, tienes que enfrentarte a ese clic. Y puede ser en Doom, en Mario, pero da igual donde sea, pero tienes que enfrentarte a él. Porque si no, creo que estos libros que hacemos o estos rollos que echamos no valen para nada, en realidad. claro, pero Nunca fíjate, vas a trascender ahí. Nunca vas a trascender ahí. Yo no te puedo convencer, ¿sabes? De lo que a mí significó ver a Sif sufrir. No te puedo explicar, aunque lo intente. claro, pero una cosa es enfrentarte desde la nada y otra cosa es que a eso que tú te has enfrentado descubrir que hay otros Sí, 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 iguales que sí. también empiezan a pensar por qué se están enfrentando a eso, ¿no? Esto es lo mismo que cuando dices, yo siento una cosa, sí, sé que puede haber mucha gente que lo esté sintiendo, pero cuando lo comparto con otro, ya se crea una sensación de, bueno, pues esto, estamos en la misma línea, estoy Mm. trabajando en una línea, estoy haciendo algo, No estoy... estoy loco, tengo más. Sí. o hay más locos. No, Sí, también. no estoy loco. A mí eso me parece muy interesante y de hecho tú animas a que la gente, bueno, hablando más de pronto, se vuelva loca en ese sentido y diciendo, oye, hay que seguir con esto, hay que seguir. Claro, Eh, porque al final, joder, tienes que pensar que estos libros al final, yo no saco casi dinero. Quiero decirte, al final es un trabajo que tú haces y a mí esto no me da de comer. El libro de Dark Souls, que se vendió muy bien, yo ni saqué 1.000 euros por él. Entonces, al final, lo único que pretendes con esto en realidad es pues tener estas conversaciones, tener estas charlas, que tú lo pongas en la biblioteca de Bath, que venga un chaval y lo lea, le haga pensar, lo comente con otra persona. Y la verdad es que creo que estamos, aunque me hace mucha gracia, ¿no? Lo de la madurez del videojuego. Creo que no es cierto, creo que estamos todavía en pañales. Y creo que sacar libros de este estilo, que fomenten conversaciones y que nos permitan hablar de estas cosas, y que ahora, por ejemplo, pues eso, ¿no? Creadores como, por ejemplo, Gastón Nahuel nos esté escuchando y vaya a incluir cosas de estas en su videojuego, que luego su videojuego influye a otra persona. Y que poco a poco fomentemos, ¿no? Esa auténtica madurez de la que estamos hablando. Que la madurez no es otra cosa que poder hablar todos de lo que pensamos y poder avanzar hacia adelante, ¿sabes? No tiene, para mí eso es lo único que es la madurez, poder contar lo que queremos y avanzar. Entonces, creo que hace falta todas estas cosas, ¿no? Pues también te preguntaba antes fuera de micro eso, ¿no? La parte de cómo la universidad o como, por ejemplo, Bath, tenéis esos momentos. Porque yo cuando dirigí aquí un máster de videojuegos en Coruña, era una parte muy complicada de llevar, porque no interesaba el centro académico. Al final quieren los chavales salgan sabiendo un real y sabiendo Maya, pero sin saber a pensar el videojuego, que a mí me parece que es una cosa claro, yo en ese sentido importantísima. puedo hablarte de la, como te decía antes, de la parte que a mí me repercute 100%, que mi asignatura, obviamente, que yo lo doy diseño de juego como tal. Eh, y yo intento, y desde aquí se intenta siempre tener esa visión más. De hecho, una de las cosas que hicimos muy importante es una inversión también en libros para tener una biblioteca bastante extensa sobre textos académicos, de textos de, bueno, vamos a irnos a lo más básico, el ABC de textos de Jeffrey Jules, de Sicar, el Playmaker que está aquí. Es decir, textos que van más allá El Playmaker es la hostia. de simplemente vamos a leer una guía sobre videojuegos a ver qué tal. Pero no, aquí se apuesta por abrir esa línea, por abrir ese espectro que no se queden simplemente con hay que saber usar un software, sino hay que saber usar el Coco, que es el mejor de los software que tenemos, Es ¿no? que si no, no sacamos juegos, ¿eh? Como sea todo saber usar herramientas y centrarnos en el marketing, no sacamos juegos al final. Sí, sí, yo ahí la verdad es que me parece que es algo fundamental, es algo vital. Yo así lo intento llevar por bandera también y de hecho este tipo de charlas, de entrevistas, de coloquios que hacemos también me parecen muy interesantes porque muchas veces estamos eso, muy centrados en, tú mismo lo decías antes cuando hablabas de que algunas decisiones son puramente comerciales y demás, pero yo creo que es muy importante muchas veces transgredir y sobre todo a las nuevas generaciones dar ese paso de más, romper esa barrera, ese concepto que tienen, que también es muy, muy respetable, como has dicho antes. Bueno, a mí es que me entretengo y me divierte y chimpum. Estupendo. Es súper respetable, pero si se quiere dar ese paso más, si se quiere ir más adelante, eso también es muy interesante. Preguntaban por aquí antes que se nos pasó, ¿qué crees que puede aportarle George Martin a la narrativa de Miyazaki? Nos preguntaba Andrés. Respondí acertadamente, me parece. Muchos desnudos. Y Juanjo dice, Adrián, aprovecho la cuestión narrativa japonesa para preguntarte, ahora que tenemos perspectiva suficiente, ¿qué opinión te merece Metal Gear Solid 5, su desarrollo y lo que su autor quiso transmitir con esta obra? Retrasos a los juegos.
A ver, a mí Metal Gear Solid 5 me parece un juego súper interesante igualmente. Creo que le queda mucho por cerrar. Creo que, por ejemplo, podría haber cerrado mejor la relación con Zero y que todavía cuentan historias. Pero a mí Metal Gear Solid 5 me parece un producto muy interesante. En el libro hablo muchas veces de que en los videojuegos japoneses, al final, el núcleo central de la historia o cómo se articula todo es con un ciclo. Todos son ciclos que no somos capaces de salir de ellos. No salimos del ciclo de Dark Souls, ni de 13 Sentinels a Rim. Y entonces lo bueno que tiene Metal Gear Solid 5 es que consigue en ese sentido cerrar el círculo y conectarlo, ¿no? Y hacer casi como si tuviéramos una historia cíclica y en bucle. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, a mí Metal Gear Solid 5 me gustó muchísimo por eso, me gustó muchísimo porque el personaje, la forma que tiene de expresarse con el escenario, la forma que tiene de hacerse la familia que luego se rompe, e incluso luego la peripecia mortal de intentar encajar todos los parásitos de cuerdas vocales en el resto de la trama. El propio Skullface me gustó. O sea, yo Metal Gear Solid 5 me lo tatúo en el pecho y mato por él, ¿no? Pero por supuesto, joder, hubo problemas en el desarrollo, las misiones secundarias son un palo, esa misión luego de las cinemáticas, pues te quedas un poco roto, ¿no? Entonces, a mí si tú me dices a día de hoy, oye, Metal Gear Solid 5, ¿qué? Pues te diría, oye, me encantó. Pero también, tampoco crees que tengo mucho criterio porque a mí me encantó Final Fantasy XV. Entonces, claro, quiero que sepas que tengo ese baremo. Tengo un cierto amor por los juegos rotos que tienen un buen fondo. Y creo que Final Fantasy XV, Metal Gear Solid 5 o Deathly Premonition son juegos rotos, incluso el primer Nier, son juegos rotos. Vamos, Andrés, claro que sí, a tope con Final Fantasy XV. Entonces creo que son juegos rotos con tanto fondo que el fondo supera a los problemas. Pero también porque a mí me interesa lo que me interesa. Que me interesa la parte narrativa, las ideas, la construcción, las conversaciones que tienes subidos a Jeeps. Pero ¿qué pasa? Si te metes en mujeres que son con fotosíntesis y cosas así, me vuelvo loco. Deadly Premonition 2, madre mía, Gastón, eso ya que me tocó analizarlo a mí me cago en la mar. Estaba en plan de Sueri, ¿no? ¿Por qué Sueri? No me hagas Sueri. Una de las cosas que también me parece muy interesante, que me interesa bastante de lo que has puesto ahí, es, ya casi al final, ese método o ese modelo que presentas al lector. Yo sé que aquí la gente está muy a tope con los Final Fantasy y demás, pero vamos a volver otra vez al libro. Vamos al libro, vamos. Chicos, que estamos hablando del libro, que hay que vender libros. Venga, vamos al tema. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Era como... he venido a hablar libro del que se habla de Final Fantasy, del 7, correcto, que os gusta a todos. Nada mejor que comprar el libro y leer un poquito más y podremos hablar mucho más. No voy a ser yo el único autor de España que no hace algo de Final Fantasy. También hay Final Fantasy ahí, ¿eh? El modelo que presentas para analizar la narrativa de los videojuegos, ¿no? En función a todo el tema de las voces que interactúan dentro de la experiencia y demás. Obviamente, como desarrollador y como profesor, cuando lo leí y ya lo he estado viendo, y además también, bueno, aquí en esta casa se tiene especial cariño, entonces también vimos tu tesis y la vimos por encima y todo ese tipo de historias. Entonces, más o menos sabíamos un poco a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Al leer los libros. Y a mí me surge mucho, y me gustaría que lo contaras aquí, cosas, ¿cómo llegas a digamos, vale, quiero sentar la base para este modelo o esta metodología para que cualquier persona usando esto pueda analizarlo? De hecho, haces un ejemplo, en el libro viene un ejemplo con Dark Souls, si no me equivoco, y creo que es algo bastante interesante que la gente debería escuchar. Bueno, debería comprar el libro para leerlo. Buenísimo. Pero... sí, a ver, al final el libro, primero, se divide en varias partes. Tiene, bueno, perdona que me toque tanto el pelo, pero me he ido a cortar a un lugar de modernitos y me tienen loco. Que ahora, cuando vas a cortarte el pelo, no te preguntan cómo lo quieres de corto, te preguntan cuántos degradados te hago. No sé si... Sí, veo que estoy entre amigos, sí, tal cual. No, a ver, el tema del libro es que está planteado en varios tramos. Entonces, tiene un primer tramo en el que explica todas las influencias que nos llevaron a las narrativas complejas, luego define la narrativa compleja en unos valores concretos, sacados mucho de la investigación de Antonio Loriguillo, que investiga manga, pero el tío es un crack. Y luego, finalmente, hay un método, una forma de analizar narrativas, ¿no? Entonces, este método salió de mi tesis. Y porque bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Qué te gusta mucho? La narrativa. Pues, ¿de qué haces la tesis? Lo que te mola, ¿no? Pero cuando empezaba yo a hacer mi tesis sobre narrativa, te empezabas a dar cuenta de que había como muchas pequeñas pinceladas que orientaban a mi metodología, y a la vez en divulgación había mucha duda sobre lo que era narrativa. Es decir, cuando escuchas un podcast o lees algo, la gente para narrativa no sabe lo que es, no sabe si es la historia, no sabe si es la trama,
no sabe si es o cómo hablar de ella, ¿no? Entonces, yo me propuse, tanto con la tesis como con el libro, ofrecer una forma de catalogar y de estudiar los elementos narrativos que hay en un juego, ¿no? Entonces, por eso planteo un ciclo en el que se plantea a un jugador que es tanto narratario, que recibe narración, como constructor de narración. Y que hay tiempos intermedios entre qué es una cosa y la otra, ¿no? Que me parece una cosa muy interesante, porque todos cuando recibimos... Es el ejemplo típico de GTA V, cuando intentas leer lo que te cuentan en los subtítulos y quieres jugar a la vez, que no te da la cabeza, porque estás a la vez en dos mundos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el jugador, como constructor de narración, como actante, interviene sobre el mundo de juego. Y ¿qué pasa? Que luego, en lugar de haber un narrador como tal, yo planteo la idea de que hay un mega narrador, de que hay un narrador absoluto con muchas voces. ¿Y qué son estas voces? El HUD, los cambios en el propio juego, los elementos que están en cuadros contenidos. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Poder generar un catálogo. A mí lo que me interesa de todo esto es que si tú como desarrollador o tú como investigador te planteas una narración únicamente basada en, por ejemplo, en elementos homodiegéticos, en cosas que están en el propio mundo de juego, alguien con mi investigación pueda clasificar todos esos elementos, catalogarlos, explicar cómo funcionan y que luego tú puedas decir, pues uso este y este porque me generan estas cosas, ¿no? Y creo que es importante ser capaces, antes de ponernos a hablar fuertemente de narrativa, tener una herramienta como la que planteo para poder desgranarlo todo muchísimo y responder a preguntas como ¿qué es el narrador en un videojuego? Porque si jugamos a Bastion, decimos, vale, la voz que me susurra es un narrador. Vale, pero ¿acaso el contador de la vida que baja la vida cuando me dan un golpe no me explica que estoy avanzando? Mis pasos en el mundo de juego, todo eso forma parte de un narrador. Y entender así el narrador además hace una cosa muy interesante para investigación que me permite conocer más al autor. ¿Por qué? Porque si de hecho yo investigo así la forma de narrar de Dark Souls, puedo conocer más a Hidetaka Miyazaki y me permite algo tan apasionante como conocer al autor a través de sus obras, ¿no? Y esa es la tesis. La tesis está disponible, pero es un ladrillo, os la resumo muy bien en un libro, en este libro está resumida perfectamente. ¿Qué pasa? Que en la tesis aprovecho para usarla con todos los juegos de la historia, bueno, con una serie de juegos de la historia, desde Pong hasta Dark Souls 2, creo. ¿Por qué? Porque parte de la tesis defiende que Pong, por ejemplo, basándose en eso, también tiene intenciones narrativas, porque Pong te narra un partido que fluye. Entonces, tú ahí como narratario percibes la evolución de un partido que se cuenta. Entonces, ya no es que sea, digamos directamente, que es a propósito narrativo, porque seguro que si le preguntas al Alcorn te dice que eso no es narrativa, pero sí que se puede analizar desde un contexto narrativo. Y entonces sumas esto, todo lo de la complejidad narrativa y las ideas de comunicabilidad, autoconsciencia y todo esto, y ya te queda un librito que por 160 páginas sacas un conocimiento maravilloso para hablar, creo que, ya no para hablar en propiedad de narrativa, sino para empezar a discutir en realidad qué es la narrativa en el videojuego, que es algo que todavía no tenemos claro lo que es, porque no hay investigación, no hay un documento sólido, ¿no? Y a veces no sabemos lo que es una trama, cómo jugar con las tramas. Por ejemplo, el gran triunfo de 13 Sentinels Aegir Rim es el juego que hace con las tramas. Presenta una trama como tal, unos hitos en la historia y te permite hacer bucles sobre ellos. Tengamos un vocabulario, tengamos una forma de discutir sobre ello, equivoquémonos y evolucionemos, ¿no? De hecho, también, cuando hablas de las voces, cuando hablas de cosas como el HUD, de cosas como todas esas mecánicas que están dentro del juego, a mí me ocurre muchas veces cuando tengo que enseñar a los alumnos y hablamos de este tipo de cosas, ¿dónde marco el límite entre lo que es diseño de juego puramente y dónde empieza? Bueno, yo para mí no marco ningún límite, pero para que ellos lo entiendan y no les explote la cabeza en las primeras clases, ¿dónde se marca un límite comprensible, vamos a decirlo así, entre lo que... No, mira, esto es puramente mecánico y esto es mecánico que te va a dar también la posibilidad de contar algo dentro o al jugador que lo está interpretando. En mi caso no existe ese límite. Yo intento que lo vean de la manera más orgánica posible, porque más así es la forma de entenderlo. Pero sí es cierto que si después te enfrentas a una asignatura que es guión, narrativa y demás, y dices, bueno, pero esto también me lo estaba contando el señor que me estaba contando diseño. Es que no hay un límite, no hay una situación en un lado y en otro. Simplemente hay una importancia, porque yo creo que esto es muy importante y me ha gustado mucho lo que has dicho antes. Es decir, si de repente aprendemos única y exclusivamente a pulsar botones, nos vamos a quedar sin juegos. Tenemos que aprender a usar todos estos elementos, a que toda la funcionalidad, y de hecho una de las preguntas que hay por arriba también iba un poco sobre esto, todo lo que hay dentro del juego tiene que tener una funcionalidad y un sentido, aunque sea el mero hecho de darte una información contemplativa, simplemente cuando estamos viendo y demás.
pero ya ya tiene un sentido, tiene una función muy concreta dentro. Si no somos capaces de entender esto, estaremos creando, y de transmitir esto a la gente, a las nuevas generaciones, estaremos creando unas generaciones de ejecutadores muy buenos, gente que le da un botón muy bien, estupendo, serán los mejores dándole a botones, serán los mejores haciendo documentos de diseño, sabrán muy bien hacer un GDD y todo ese tipo de cosas, pero no sabrán pensar sobre por qué están las cosas puestas y cómo Justo. tienen que estar puestas, ¿no? O sabrán copiar, pero no sabrán evolucionar sobre la copia. Que al final, lo que decíamos antes, ¿no? Miyazaki copió a Miura, pero evolucionó sobre la idea de Miura. ¿Por qué? Porque la mezcló con la de Ueda. Entonces, al final es eso, yo creo que la necesidad de charlar con los alumnos y de hablar de esto que parece como filosofía del juego, te permite eso, porque tú lo que quieres es... La anecdotilla. Claro, pero hace falta, porque tú necesitas... O sea, tenemos que tener claras dos cosas. ¿El videojuego qué es? ¿Es un producto? ¿Es una cosa? ¿O es un elemento cultural con características artísticas? Si nos quedamos con lo segundo y lo defendemos, no podemos trabajar sin hablar y sin hacer filosofía y sin pensar las cosas. Si tú crees, que me parece súper acertado, que es un mero producto, a tope, marketing, genial. Pero si crees que es un elemento cultural con características artísticas, el marketing y la ejecución tiene que estar ligada con eso. Porque si no, me estás vendiendo la moto. Si no, dices que estás haciendo cultura, pero estás haciendo Call of Duty New Ops. Con todo el Y respeto. un juego no político. Claro. Sí. Es verdad, y es 100% real. No, lo que te decía antes era eso. Al final, algunos alumnos se sorprenden cuando llegan a una asignatura como diseño o como narrativa y ven como que esto es la clase de Merlí en vez de la clase de enseñarme a hacer juegos. Bueno, es que al final la clase tanto de diseño como narrativa como todo esto, digamos, que es una Claro. parte más, que a mí no me gusta decirlo, pero las partes más humanísticas dentro de los juegos. Es decir, al final es aprender el por qué pasan las cosas. Y ese mismo por qué pasa en el diseño de juegos, en el urbanismo, como hablabas antes, la Sí, arquitectura, sí, claro. todo tiene una función. De hecho, uno de los libros que yo recomiendo no tiene nada que ver con el diseño de juegos, que es el de Design of Everyday Things de Donald Norman, en el que enseña a las, no sé si lo conoces, imagino que sí, que habla sobre el porqué de los objetos cotidianos que usamos a día de hoy, funcionalidad Claro. de los objetos cotidianos, desde un punto de vista de su utilidad, de su uso y de la propia filosofía con la que se fueron concebidos. Es decir, en un punto determinado, la utilidad que tendrían esos elementos era esta, y se crea algo para suplir esa necesidad en base a esa utilidad, ¿no? Que le podemos dar con un elemento. Y hacer a las nuevas generaciones pensar en eso, creo que es algo vital y creo que es una tarea que, en cierto modo, a los que llevamos un tiempo en esto y tenemos un cierto compromiso con el medio al que nos dedicamos, tenemos que realizar. Es decir, de decir, oye, está bien, si quieres apostar por esto como algo meramente comercial, ok, es una vía, es un camino, está ahí, adelante. Pero si queremos empezar a pensar en por qué hay una narrativa compleja de unos juegos, por qué hay unos señores que con unas mecánicas me quieren contar unas cosas, por qué juego a este juego y de repente en un momento me quiebra por la mitad y siento otra cosa, eso va más allá. Eso es otra historia. Eso es lo que te decía antes, con tratar sin juicio a la persona que se pone delante de la obra. Cuando yo trato sin juicio a la persona que se pone delante de la obra, no tengo que pensar en voy a hacer esto porque es más maduro o porque es menos maduro. No tengo un juicio. Al no tener un juicio, yo al final lo que estoy exponiéndole es la obra como quiero. La obra como quiero y la obra como creo que tiene que ser útil, funcional o simplemente contemplativa, pero en base a esa, digamos, base de la pirámide cultural, ¿no? Es decir, pues mira, vamos a meter esto, lo otro, y con todo este cúmulo de cosas le ofrezco algo. ¿No? Es que, como te he dicho antes, estamos hablando, podemos pegar aquí horas y Sí, horas. sí. Hay que preguntar, Juanjo, dice, ¿cómo es el tipo de narrativa que utiliza Kojima en Death Stranding? Me da la sensación de que es un mix de todos sus intentos narrativos anteriores. Lo es, al final. Si hasta hay una caja que al final no explota. Yo creo que sí. Kojima, aparte Kojima, a mí Kojima me interesa mucho por la... Kojima tiene lo mejor de Kojima, lo que siempre me ha gustado. Cuando estaba teniendo una charla con el director de su película, que algún día saldrá, la de Metal Gear, ¿no? El director le pedía consejo, ¿no? Y Kojima le decía, traiciona siempre al fan.
Y creo que es lo que hace. Kojima siempre tiene unas mismas ideas, unos patrones a la hora de trabajar sus narrativas, pero su máxima siempre es esa: traiciona al fan, sorprende al fan, ¿no? Entonces es un tío súper curioso que te traiciona a través del marketing, de las redes sociales, a través de repetir ideas que ya tiene, y en base a eso te tiene ideas, pero siempre vas a encontrar ideas que ya estaban antes. Por ejemplo, yo estoy con lo que dice tiene mucho sentido porque hay cosas que se repiten casi uno a uno. La pelea del final, la caja, pero luego tienes, en base a esa base, porque todos los japoneses, bueno, los desarrolladores, siempre trabajan con ideas, luego tienes la idea del caminar, de la degradación, del planeta muerto, el exceso cinematográfico que él usa, los giros. Entonces, al final, claro, es eso, ¿no? Tiene cosas que son muy repetidas de otros juegos y luego tienes cosas nuevas que le aporta que le dan un giro a todo lo repetido que tenía. ¿Qué pasa? Que Kojima es tan extensivo a veces, es tan tofe de caramelo con Pringles y Oreos, que claro, cuando ves cosas que se repiten, claro, es que canta mucho. La pelea última en el slow motion esta, dices tú, ya te la vi. Pero funciona y es un tío guay. Y bueno, con Death Stranding, no, con alguien que caminando te pone low roar, te aleja la cámara sin motivo y te dice te camina, es una cosa guay. Yo el único problema que tengo con Death Stranding es que hay demasiados vehículos y que hacían que caminara poco. Salvo por eso, a tope con él. Bueno, vamos a ir porque llevamos ¿Qué hora es ya? Casi sin darnos cuenta, llevamos una hora. Guay. Bueno, ha estado bien. Perdón. Ha estado guay, lo he pasado bien. Sí, yo, la verdad es que, ya te digo, de esos temas, yo tengo un problema y es que, ya que has mencionado a Springer, cuando haces pop ya no hay stop, es decir, Claro. esto que no lo patrocina Springer por ningún lado, pero bueno, es verdad que hablando de estas cosas me puedo pegar horas y horas y horas y horas y horas. Nada, pero tío, muchas gracias, porque me lo he pasado estupendamente, la verdad. Es una charla guapísima. Tengo una última pregunta, no es más que una pregunta, es como, voy a leer la última frase, ¿vale? Del libro. Esto se hace mucho en las entrevistas de libros, ¿verdad? Voy a leer. Adelante. Me voy a poner como un autor leído. Que dice lo siguiente. Ahora yo te quiero leer a ti y ahora despierta. ¿Vale? Eso último, ¿por qué? Dice, spoiler. No, hombre, no. Spoiler tampoco. La pregunta es, ¿terminas el libro invitando o animando a que empecemos a eso, ¿no? A analizar, a pensar, a llegar a nuestras propias conclusiones, a coger el libro y decir, pues mira, todo esto que me ha contado está muy bien, es su punto de vista, pero yo creo que, y argumentar, ¿no? Y sacar cosas y hacia un lado y hacia otro, a no quedarnos a dudar de todo lo que nos den, a no quedarnos simplemente con lo que está impreso. O a rechazarlo, ¿sabes? O a rechazarlo directamente. Entonces, o negro sobre blanco, nunca sé muy bien cómo es la función. A todo esto, que a mí me parece muy bien y que si la gente quiere saber mucho más, que se compre un libro maravilloso que hay en la librería que se llama He soñado que soñaba, maravilloso, en serio. Mi pregunta es, ya más que pregunta, es simplemente ofrecimiento para que tú, ¿qué añadirías más a este mensaje que tú has escrito en estas 150 y pico páginas, lo que son 160? Para aquellos que ahora mismo o bien nos estén viendo ahora o nos vean más adelante cuando lo subamos todo esto y tengan ese impulso de escribir sobre los juegos que les apasionan. Yo tengo muchos alumnos aquí que me comentan, pues mira, me gustaría escribir o estoy escribiendo un articulito sobre tal juego y la implicación que tiene en la política, no sé qué. O mira, me interesa por qué los juegos que son de este estilo siempre tocan estos puntos y quiero escribir y analizar sobre esto. Como ideas para escribir en base al libro, ¿no? Dices. Exacto, y tú directamente aquí animas a eso, ¿no? Entonces, mi pregunta es a esas personas que están como con esa duda, con ese impulso, con ese come dentro, es decir, oye, ¿tú qué les dirías? Mira, yo recomendaría, hay dos partes en el libro. Una es cuando presento el modelo de la narración de las interacciones en la página 145, que ahí hay muchísimo sobre lo que seguir avanzando. Es decir, con eso puedes cogerlo y empezar a hacer un catálogo de qué formas el narrador te habla en estas obras para expresar según qué cosas. Y hasta puedes hacer comparativas en juegos en los que la voz es principalmente homodiegética, es decir, que son voces de cosas que pasan en el mundo del juego, cómo cambia la narrativa con juegos en los que son, por ejemplo, visual novels, en el que todo es antidiegético. ¿Qué cambios hay? ¿Cómo afecta la narrativa? ¿Qué puedo sacar de esas enseñanzas? Entonces, en la comparación de todo eso, tienes muchísimo para poder trabajar, ¿no? Luego también tienes otra parte antes en la que hablo directamente de las características de la narrativa compleja, que hablo de comunicabilidad, autoconsciencia, cognoscibilidad. Y todo eso son variables, es decir, la comunicabilidad, ¿no? Hasta qué nivel la narración expresa los saberes de sí misma, ¿no? Autoconsciencia, hasta qué punto el juego es consciente de que es un juego. Entonces, ahí también puedes hacer artículos sobre cómo, calibrando estos valores,
se llega a una mayor complejidad o menos, porque yo hay algo que no introduje en el libro, que es el grado de complejidad. Es decir, porque tenemos claro que si podemos pensar que Metal Gear Solid como saga es un juego complejo, igualmente yo puedo pensar ya, pero Dark Souls es más complejo. Con lo cual eso nos llevaría a niveles de complejidad narrativa. ¿Cómo puedo clasificarlos? ¿Cómo puedo...? Eso no es algo que incluyera, es algo que lo dejé ahí abierto para ver si alguien podía echar el cable. O, por ejemplo, ¿qué elementos de complejidad uso sin usar todos? Es decir, puedo trabajar con un nivel alto de autoconsciencia, pero con una comunicabilidad alta también. ¿Qué tipo de complejidades consigo? Porque lo bueno del libro es que al final te da una serie de variables. Te dice, vale, estas voces, este es el narrador, estas son las cosas, esta es la inspiración que vino de Japón. ¿Cómo trabajo con esas variables como si fueran en una mesa de mezclas para poder yo sacar algo, ¿no? O, por ejemplo, vale, me hablas de que a través de las ideas japonesas se llega aquí. ¿Y si uso ideas occidentales? Y con la religión cristiana, y con el sintoísmo, y con religiones primitivas, ¿puedo también generar esta serie de mitos y de cosas? Entonces, todo eso es el gran abanico que yo espero que alguien algún día me llegue algún día y me diga tal. Y luego, a un nivel quizás más aterrizado, ¿qué me encantaría? Pues encontrarme a alguien que analiza la narrativa de Nier, por ejemplo, basándose en los consejos que yo doy en el libro. Me encantaría, porque eso daría lugar a nuevos debates, a nuevas charlas. Porque yo en serio, y lo digo con la mano en el corazón, yo no soy nadie. Yo lo único que pretendo al final con todo esto es que hablemos más de esto, que tengamos más claro lo que son narrativas, que lo discutamos. Yo tengo aquí mi investigación, pero que alguien me venga y me diga, oye, mira, yo investigué esta otra cosa y creo que aquí tal, perfecto, ¿no? Sigamos hablando, tengamos estas reuniones entre desarrolladores e investigadores, que vengan también gente de prensa y sigamos hablando para conseguir por fin que el videojuego sea lo que queremos todos, es que sea maduro. Porque maduro no es más oscuridad y Cloud llorando porque se le ha roto la espada. Ay, pobre Cloud. No, madurez es ser capaces de analizar lo que hacemos, conseguir las metas que queremos y contar todas las historias del mundo. Pero Super Mario es tan maduro como Loki, ¿sabes? Sí, sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que creo que nos queda mucho camino por hacer. Y Me cago en la mar. la única forma de llegar a esa madurez es, Hablando. estando todos en el mismo debate, sin ningún tipo de, de juicios previos, o sea, sin ningún tipo claro. de es que estos vienen a cuestionar lo que nosotros hacemos, que muchas veces hay de eso por parte de la industria del desarrollo. Pero que no tiene que pasar nada. Si me cuestionas, joder, lo hablamos, ¿no? ¿Por Claro, qué? pero no desde una cuestión, cuando se cuestiona desde la parte, o sea, cuando la parte que cuestiona o la parte cuestionada no tiene esa ultrasensibilidad a ser cuestionado, está bien, pero si siempre es esa sensibilidad, hay un problema. Hay Twitter. Claro, hay Twitter. Entonces, por eso me refiero a vivir sin ese tipo de sensibilidades. Igual necesitamos un poquito menos de conexión a las redes y más conexión entre nosotros, ¿no? Para que buscar el punto de conexión, que es el juego, como tal, y partir de ahí para seguir creando más, no al revés, que muchas veces nos confunde. Podemos hacer el eslogan más cervezas y menos wifi para eso. Más cerveza y menos wifi. Y eso también me lo tatuaría en el pecho. Pero bueno, oye, ha sido un placer enorme, Adrián, pero enorme. Aparte, bueno, ya sabes que por el aprecio que tengo desde hace ya bastante tiempo y porque para mí y para nosotros, y aquí hablo un poco ya no solamente para nosotros ahora cuando hablo de BAT, sino para nosotros de cuando empezamos hace muchos años a hacer juegos y demás, marcó un momento muy, muy importante para nosotros y de hecho siempre que te recordamos, el otro día que hablaba con Javier y le decía, oye Javi, con Sax, oye Javi, que hablo con Adrián sobre el libro que ha escrito tal y cual, me decía, mandale el recuerdo porque la verdad es de uno de los tíos con más cariño le tengo en todo esto, ¿no? Y es cierto porque al final, leche, somos gente que llevamos aquí mucho tiempo, que después, aunque parezca que ahora somos muchos, en realidad somos pocos. Sí. Y nos conocemos las caras todos, casi desde el principio. Entonces, bueno, oye, Gastón, pues muchísimas gracias. Debo irme justito, hermosa presentación, un abrazo para todos. Muchas gracias, Gastón, Nahuel. Y lo que te decía, que ha sido un placer enorme. Vuelve cuando quieras. Estás invitado a que sigamos teniendo estas charlas, todas las que quieras. Ya sabes que cada vez que haya un libro nuevo, que espero que sean 500, no uno solo, cuanto más libros, más pañales que puedes pagar. Sí, es verdad. Estaremos encantadísimos de tenerlo aquí. El mundo del podcast te añora, dicen por ahí, ¿vale? También muchas gracias a los dos por esta charla. También lo añoro yo.
Eh, muchas gracias también a la gente que ha estado por aquí, que ha comentado por el chat, la gente que nos ha estado viendo, Andrés, Daniel Castel, Daniel López, Ferran, Has, que imagino que será Juan Antonio o algo, ¿no? O José Antonio o algo. Pero bueno, Has para todos. Juanjo, a León y Raúl Morales. Me alegra también ver muchos, algunos de ellos son alumnos, entonces me alegra que también haya tenido ese impulso de decir, oye, quiero saber de qué Venga, van. chavales, a jugar a Dark Souls. Vamos a hacer no hits. Ahora a quitarlo y a hacer un Twitch. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias de verdad. No sé si te ha quedado algo por decir. No, no, que va, que al revés. Muchas gracias a vosotros por abrirme vuestra casa y permitirme hablar de mis libricos, que ha estado guay. Y un gusto saber que se hace filosofía de juego por allá. Sí, sí, sí. Ya sabes que por aquí es una cosa que nos gusta bastante, que no solamente que nos gusta, sino que hace cosas o sea, que el hecho de profundizar más, de andar más en toda esta cuestión, eh, es algo que yo siempre he perseguido cuando he estado trabajando fuera, cuando he estado viviendo. Tuve la suerte además de compartir mucho tiempo y mucho espacio con Josué Monchan, entre otros, y la gente de Ars Games, y entonces empaparme también muchísimo de todo este mundo y por suerte son cosas bueno, que al final creo que son beneficiosas para todos, son beneficiosas para los desarrolladores, son beneficiosas para los educadores y son beneficiosas para la gente que está investigando, para los investigadores, ¿no? Y al final o vamos todos juntos en este camino o no vamos a ningún lado. 100%, tío, 100%. Oye, pues lo dicho, no te robo más tiempo a ti y no le robo más tiempo a la gente que nos está viendo, aunque os robaría a todo el mundo porque la verdad es que es un placer. Y nada, nos vemos en siguientes entregas de esta charla. Espero que lo hayáis pasado bien. Y un abrazo y un saludo a todos. Nos vemos. Chao, chao.